que hay que cuidar de la salvación, porque se pierde. Yo pensaba que no. Yo pensaba que una vez que recibía, listo, ya está. Listo el pollo, pelada la gallina, ya no me tengo que preocupar por nada. No. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Se pierde. Hay que cuidar de la salvación todos los días de nuestra vida. Verso 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecar, el desierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. La tarea que el Señor te leemos. La tarea que el Señor le mandó desempeñar al profeta fue la de amonestar a sus hermanos cautivos en Babilonia sobre el porqué de su cautiverio. Muchachos, ¿cómo están? Acá está, en gallola. No podemos hacer nada. Vienen los caldeos, nos sacuden como una alfombra. No podemos levantar la cabeza, tenemos que pedir permiso para todo. Esto no es vida. ¿Saben por qué les pasó esto? No tenemos idea, porque le hemos dado la espalda a Dios. Pero el Señor amaba a su pueblo. Porque Dios es... ¿Qué es Dios? Amor. No es castigo, no es juicio, no es tirano, no es frío, no es calculador, no es indiferente, no es distante. Dios es amor. Decilo fuerte, ¿qué es? Amor. Pero el Señor al profeta lo había preparado bien para la tarea. Por eso lo primero que hace, dice, comed este rollo, comed esta palabra que yo te estoy dando, que no es otra que su misma palabra. Ezequiel lo comió y dice que fue como miel en sus labios. El Señor le dijo, llena tus entrañas de esta palabra. ¿Y esto de qué nos habla? De la autoridad de la atalaya. La autoridad de la atalaya. Porque para tener autoridad, para hablar lo que Dios nos manda, su mensaje lo tenemos que digerir. Hace conmigo en la panza así, digerir. Mirá que yo no dije digerir. Estoy con ganas de hacer un entretejido acá. En cuanto consigan el color mío, tengo miedo que si no quede muy kipa. La palabra la tenemos que digerir. Tiene que llegar a lo más profundo de nuestra alma. En realidad, la autoridad es cuando vos vivís la palabra. No cuando la conoces solamente, sino cuando la vivís. Porque si no la vivimos, no tenemos la mínima autoridad para aconsejar a nadie sobre lo que Dios le manda. Eso de hacer lo que yo te digo y no lo que yo hago, no es bíblico. El que no vive en obediencia a Dios de ningún modo puede llegar a ningún corazón con lo que dice, porque el Espíritu Santo no lo va a respaldar. Por eso el Señor lo preparó a Ezequiel, porque lo enviaba a predicar a un pueblo cuyo corazón estaba endurecido por el pecado y por la idolatría. Y para que la tuvieran claro, el Señor dijo, Ezequiel, vení, antes de irte. Te quería decir algo. ¿Qué? No te van a querer escuchar. Te van a agarrar una bronca. Y si no, quiero contar a Jeremías, que en ese mismo tiempo estaba predicando en Judá. Se estorbaba para fajarlo. Sacaba números. Hoy me toca a mí, decía. Y bueno, iba a sacudir. Porque predicaba lo que Dios le mandaba. Por el pecado y la idolatría, un corazón duro, no te van a querer escuchar, le dijo el Señor, pero aún así le dijo, igual vas y los amonestan de mi parte. Para esa tarea tan dura y desgastante es que el Señor lo fortaleció a su siervo, haciendo, como dice, hecho tu frente, tu rostro fuerte y firme, como el pedernal en el cual se afinan las armas. Y así fue llevado el profeta, no en las suyas, fue llevado por el Espíritu a predicarle a los cautivos. No le predicaba a los libres, sino a aquellos que por sus propios pecados habían perdido la libertad.
En ese tiempo Jeremías le predicaba todavía a los que estaban en Jerusalén y que decía, no pasa naranja, decía. Callate, Jeremías, ¿qué hablas? ¿Qué hablas de los caldeos? ¿Qué hablas? ¿Quién sos, Jeremías? ¿Quién sos? No te conozco, no existís. Qué bueno que nos riamos. Que el Señor conserve la sonrisa hasta la parte final de la predica. Les fue a predicar a los que habían perdido su libertad. En el verso 17 leímos que el Señor le dijo, yo te levanto como atalaya. El atalaya, les dije en el inicio, era el vigía, guarda, el que estaba en la parte más elevada del muro de la ciudad, en una torre, y advertía al pueblo de un peligro inminente. Toda vez que a lo lejos divisara movimientos extraños, el atalaya tenía que ser desconfiado por naturaleza. No podía ser uno que decía, bueno, es que vamos a ver si son enemigos. Ya cuando estaban ahí era demasiado cerca. Por lo decía, muchachos, allá viene una polvareda, algo pasa, a moverse. Se preparaba. Se preparaba. El papel de Ezequiel era ser una atalaya espiritual que advirtiera al pueblo que lo que les había pasado era por haberse apartado de Dios y que los instaba a arrepentirse para que el castigo fuera lo más liviano posible. Pero además de esto, el Señor le añade al profeta otra responsabilidad. No le dice, Ezequiel, mira, yo hoy te doy esta palabra, vos fijate, ¿cómo la ves? No, esto es muy duro. A ver, ¿por qué? Y porque hoy va a estar tal hermano, tal hermana. La última vez amagó que se iba a ir de la iglesia. No, esto. Algo más suave. Algo más liviano. Vos les vas a hablar lo que yo te mando. Vos les vas a decir lo que yo te ordeno. Pero también les vas a decir cuánto los amo. Y que porque los amo les hablo esta palabra. Está muy serio, hermanos. Tenés que advertir a los pecadores que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos, porque si no lo haces, yo voy a demandar de tu propia vida la sangre o la vida del que se pierda. La opción era, hablas, sí o sí. Oíes. Oía. Lo que fue. Oí. El profeta estaba obligado a ser fiel a Dios. Por ahí algunos de los que me escuchan dicen, ya fe de ser profeta, pero no de ser fiel a Dios. ¿Vos te crees que solamente el Señor le pide a sus siervos la fidelidad? El profeta estaba obligado a ser fiel a Dios. Si así lo hacía, su propia alma sería librado del juicio divino. Debía hablar todo lo que Dios le mandaba, aunque esto no le agradara al pueblo. De hecho, no le agradaba. Y no es difícil de imaginar que cada 20 de julio Ezequiel festejaba el Día del Amigo solito, en un cafecito, tomando un cortadito y sin ninguna compañía. Sería el único caso que de tener Facebook no tendría un solo amigo. Una vez una persona me dijo, ay, tengo 1000 y pico de amigos. ¿Dónde Ezequiel? ¿Te parece? Sí. Hablar de parte mía. Lo dejamos para más adelante. Le hablamos mejor. Hagamos una campaña y hablemos de prosperidad. Hablemos de otra cosa. No hablemos de pecado, no hablemos de cosas que son caras. Eso no atrae, eso repele a la gente.
y háblamela. Y cuando Dios te dice, anda y habla, lo mejor es que vaya y hables. Aunque no sea políticamente correcto.